El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula La escritora. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula La escritora. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Este relato él la tituló La escritora. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los vídeos del canal, los vean acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos, yo soy Miguel. Esto que les voy a contar justamente es una experiencia que tuvimos mi hermana y yo. Y este relato yo decidí titularla La escritora. Y voy a contarles. Recuerdo que esto pasó en la sierra del estado de Sonora. Esta misma está rodeada de unos pinos muy altos y sobre todo por un cielo muy estrellado, mejor dicho, que había muchas estrellas. Recuerdo que justamente en esa sierra se encontraba una pequeña cabaña, misma que mi hermana y yo habíamos alquilado. Ella para escribir en paz su libro de cuentos navideños y yo para relajarme un poco, porque la mera verdad, trabajé todo el tiempo en mi oficina. Y justamente pues, esa cabaña era un lugar remoto, perfecto para la soledad que se necesita. Y necesita mi hermana, por cierto. Sin embargo, desde el primer día, tanto ella como yo, tanto mi hermana como yo, sentimos una extraña sensación de inquietud. Recuerdo que una noche mientras que mi hermana escribía junto a la ventana y yo estaba sentado leyendo el periódico y sobre todo tomándome una taza de café. Justamente mi hermana notó que había una figura merodeando entre los árboles. Al principio mi hermana y yo pensamos que era algún animal, que era un coyote, un lobo o cualquier animal salvaje. Pero eso sí, después nos dimos cuenta que la silueta era claramente humana. Y yo me di cuenta que esta silueta era de un hombre alto y robusto, mismo que se ocultaba entre las sombras, observándonos, tanto a mi hermana como a mí. Y recuerdo que mi hermana que cada vez que levantaba la vista, él se escondía detrás de los árboles. Y justamente al principio, tanto mi hermana como yo tratamos de ignorarlo. Así que pensamos que tal vez era un cazador o un excursionista, mismo que estaba perdido. Pero la mera verdad, a mí lo que se me hizo extremadamente raro y sospechoso a la vez, es que cada noche siempre volvía, y siempre manteniéndose a distancia, como un depredador acechando a su presa. Y eso sí, la tranquilidad que mi hermana y yo habíamos buscado, misma que buscábamos en esa cabaña, se convirtió en un constante estado de alerta. Recuerdo que una noche, este sujeto se acercó más de lo habitual, y justamente podíamos ver su aliento en el aire frío. Y eso sí, sus ojos fijos en mi hermana, porque eso sí, no me vio a mí. Y eso sí, a través de la ventana, el corazón de mi hermana, yo me di cuenta que estaba latiendo con fuerza. Y sobre todo, el miedo estaba paralizando a mi hermana.
y lo que ella hizo fue correr y a cerrar tanto cortinas como puertas y ventanas. Y eso sí, también se estaba asegurando de que las ventanas y las puertas estén cerradas. Pero eso sí, la sensación de estar siendo observada pues no desaparecía para ella. Y eso sí, no podía llamar a la policía porque eso sí, mi teléfono no tenía señal en esa área remota. Y a decir verdad, mi hermana se sentía completamente sola, pero no estaba sola, estaba yo. Ella se sentía sola, atrapada y eso sí, con un acosador que estaba merodeando por toda la cabaña. Y eso sí, cada ruido en la noche la hacía saltar y sobre todo, cada sombra parecía esconder y eso sí, tristemente mi hermana no dormía. Ella apenas comía y eso sí, el libro de cuentos navideños de ella pues quedó olvidado. Pero después recordó que no estaba sola. Fue y eso sí me buscó. Después me empezó a contar de que estaba cerca, al parecer es acosador. Y lo que yo hice fue sacar una. Y eso sí, yo jamás salgo sin protección. Yo siempre llevo mi para proteger tanto a mi hermana como a mí de cualquier peligro. Recuerdo que la situación pues empezó a alcanzar a su punto muy crítico y eso sí, una noche pues justamente tanto mi hermana como yo escuchamos un leve rasguño en la puerta. Así que mi hermana tomó un cuchillo en la mano y eso sí, yo tomé mi y nos estuvimos acercando lentamente. Y justamente al abrir la puerta, pues nos dimos cuenta que no había nadie. Pero eso sí, en el suelo había un pequeño regalo envuelto. Era un libro muy antiguo, con una nota que decía: para la escritora de cuentos de Navidad. Y a decir verdad, el regalo, pues, en lugar de que se tranquilizara mi hermana, aumentó su terror. Y justamente ella misma me preguntó: pero, ¿cómo sabía ese hombre sobre mi libro? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y a decir verdad, de esas preguntas se amontonaban entre la mente de mi hermana, junto con el miedo y la paranoia. Así que mi hermana decidió que no podía quedarse ni un día más. Así que mi hermana y yo hicimos las maletas, mejor dicho, cargamos nuestras pertenencias en las mismas. Y lo que hicimos es irnos al amanecer, pero eso sí, esa noche era muy larga y a la vez aterradora. Así que el hombre volvió y esta vez este hombre se atrevió a tocar la ventana. Y justamente lo que hizo fue susurrar algo que no entendí nada. Cuando finalmente salimos de la cabaña al amanecer, mismo amanecer que con el sol estaba iluminando toda la sierra, mi hermana sintió un alivio inmenso, pero eso sí, nunca supe quién era aquel hombre, ni qué quería, pero eso sí, su presencia pues la persiguió por mucho tiempo. Y eso sí, después de haber dejado dicha cabaña en la Sierra de Sonora, el libro de cuentos de Navidad de mi hermana se quedó sin escribir. Así que eso quedó como un proyecto olvidado. Y eso sí, todo fue en medio del terror y la incertidumbre.
Y hasta la fecha, ese libro de cuentos de Navidad pues jamás lo pudo terminar. Y hasta la fecha mi hermana siempre se pregunta, ese sujeto, ¿cómo sabía todo eso? ¿Cómo sabía que ella estaba escribiendo cierto libro? Y sobre todo, ¿por qué le habrá regalado ese libro muy antiguo? Tristemente las respuestas de esas preguntas siguen sin respuesta. Y sobre todo, yo me he estado preguntando, ¿quién era ese sujeto? ¿Y por qué fue justamente a la cabaña en donde mi hermana y yo estábamos? Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.